Bienvenidos a Voces de SENACE, el espacio donde conectaremos el desarrollo de las inversiones con la protección de nuestro entorno. Hoy exploraremos un instrumento de gestión para el sector agrario clave, que es el egarriego. ¿Cómo garantizamos que los proyectos de infraestructura hídrica cumplan con las normas ambientales y beneficien realmente a la población? Para conversar sobre esto nos acompaña hoy Ángela Zubiaga, especialista legal de la Unidad Funcional de Agricultura de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del SENACE. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes con todos. Recientemente se emitió un decreto legislativo que da vida, digamos, al egarriego. Cuéntale un poco en qué consiste esto y por qué la necesidad de tener ahora un egarriego. Sí, bueno, considero importante primero tener en cuenta los antecedentes que han dado origen a este egarriego, ¿no? Ya que vienen ya desde hace algunos años. En el 2024, a través de un decreto de urgencia, el 03-2024, se estableció que de manera excepcional el IGAPRO, que es un instrumento que ya hemos hablado en un capítulo anterior, sea aplicable para este tipo de infraestructuras hidráulicas para riego. Luego se le dio una continuidad con la Ley de Presupuesto del año 2025, la 32185, estableciéndose que para ese año, el 2025, también se podía utilizar el IGAPRO para este tipo de proyectos. Recordemos que el IGAPRO se utiliza solo para proyectos que estén en el PIRC, en el Plan de reconstrucción con exactamente, el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Sin embargo, los proyectos de infraestructura hidráulica no están en este plan. Entonces fue un régimen excepcional que se tuvo durante el año 2024 y 2025. Para el año 2026, como bien indicas, a inicios de año se publicó este decreto legislativo que creó el IGARriego, como también un instrumento ya no excepcional, sino un instrumento propio para las infraestructuras hidráulicas para riego. Ahora, este decreto legislativo marca 90 días para poder trabajar el reglamento. ¿Cómo va este avance y este documento tendría que ser entregado cuándo aproximadamente ya? Que se cumple el tiempo casi. Sí, bueno, la responsabilidad en realidad es del Ministerio de Desarrollo Agrario y de Riego, del MIDAGRI, pero debe contar con la opinión favorable del MINAM. Y el MINAM nos hace las consultas a nosotros como SENACE y a sus órganos adscritos para pues dar opinión respecto a la propuesta que hace MIDAGRI sobre este reglamento, ¿no? Ya se ha venido teniendo sesiones, reuniones con MIDAGRI, con CERNAM, con ANA, con el propio MINAM para ver y evaluar el contenido de este reglamento. Entendería que debería estar dentro del plazo establecido en la norma, que son los 90 días, que se están cumpliendo en el mes de junio de este año. ¿Y luego de eso qué seguiría? Bueno, luego de eso, si el reglamento aprueba consigo el contenido mínimo de este IGARriego, ya se puede hacer la presentación de este instrumento de gestión ambiental para este tipo de proyectos. Y los proyectos a los que les aplica el IGARriego están establecidos también en una resolución ministerial del sector agricultura. Se establece una lista de 25 proyectos de inversión a los cuales les estaría aplicando este IGARriego. ¿Qué proyectos van a estar inmersos en este IGARriego? Son los proyectos de infraestructura hidráulica para riego, los que buscan asegurar la disponibilidad hídrica, que pues va de la mano con la seguridad alimentaria, que es un tema muy importante en nuestro país y que bueno, de un tiempo a esta parte creo que ha tomado la importancia que se merece y es una de las razones por las cuales se ha creado este instrumento para darles una viabilidad más oportuna a este tipo de proyectos de infraestructura, ¿no? Porque recordemos, así como el IGAPRO tenía un plazo de evaluación más reducido, el IGARriego también tiene un plazo de evaluación más reducido que los instrumentos de gestión ambiental convencionales. En este caso, ¿van a ser cuántos días? Son 45 días hábiles de evaluación. También hay una etapa de solicitud de opinión técnica a opinantes, llámese ANA, CERNAM como vinculantes o MINCUL, CERFOR como no vinculantes. Y repetimos o hacemos un símil con el IGAPRO, ¿sí?
no, no queremos que se entienda que se está dando agilidad a un procedimiento perjudicando la rigurosidad técnica de la evaluación. Eso siempre debe quedar clarísimo. Claro, eso es importante remarcar porque se va a cortar tiempo, si bien es cierto, pero no se va a bajar la calidad ni los estándares técnicos. Se entiende que ya estos proyectos no van a tener una clasificación, sino que todos van a estar dentro de un mismo instrumento y con un plazo determinado. Sí, correcto. Es una lista de 25 proyectos de inversión que pueden variar. O sea, si pasaran por el camino regular, tendrían que pasar por una clasificación, se tendría que establecer si corresponde una declaración de impacto ambiental, un estudio semidetallado o un estudio detallado. En este caso, al aplicarles el IGA-Riego, es un único instrumento, un único procedimiento a través del cual se les va a aprobar su instrumento de gestión ambiental. Entonces, efectivamente, el IGA-Riego viene a cubrir una parte muy importante para el desarrollo y la sostenibilidad en el país de estos grandes proyectos. Sí, correcto. Como te mencionaba, hay que darles la importancia necesaria a estos proyectos porque lo que finalmente se busca asegurar, y valga la redundancia, es la seguridad alimentaria, la disponibilidad hídrica que finalmente se ve reflejada en esta seguridad alimentaria que se tiene que garantizar en nuestro país. Claro, ahora, ¿qué le podríamos decir, por ejemplo, a los pobladores o agricultores que temen, siempre existe el temor de que el tiempo de la ejecución de su proyecto se dilate mucho? Entonces, ellos tendrían que tener confianza también en que con este nuevo instrumento se acortan tiempos, pero además se garantiza una sostenibilidad de ese proyecto en el tiempo. Sí, correcto. Si bien el decreto legislativo pone un plazo fin para este tipo de instrumentos, que es en el 2030, justamente esto ha surgido con la finalidad de reducir un poco la etapa de evaluación ambiental, ¿no? Para que no se vea a la evaluación ambiental como una traba de proyectos, porque no lo es. Precisamente lo que busca la evaluación ambiental es generar o evaluar un proyecto de modo tal que éste sea compatible con el medio ambiente, ¿no? Y si eso lo vamos a hacer ahora pues en un plazo más reducido, va a darle la agilidad que se busca para este tipo de proyectos de inversión. Ahora, hacer un instrumento nuevo, ¿cuál crees que serían los principales retos de la aplicación de esta nueva herramienta? Ahí creo que tendríamos que ver cómo sale aprobado finalmente el contenido mínimo de este IGA-Riego, que más que nada lo que permitiría tener es predictibilidad a los administrados al momento de presentar su instrumento, ¿no? Con este contenido mínimo ya sería pues mucho más fácil para los administrados tener claro qué es lo que deben presentar ante SENACE. Y bueno, sí, en efecto es algo nuevo. Es un reto, sí, pero considero que el equipo evaluador de SENACE tiene el panorama bastante claro y ya tiene también la experiencia con el IGA-Pro, que también fue en su momento un instrumento nuevo que tenía un plazo de evaluación bastante reducido y lo ha sabido llevar con bastante solvencia, ¿no? Por ejemplo, ahí me gustaría mencionarte que en virtud del decreto de urgencia del 003 y a la ley de presupuesto del 2025, se lograron aprobar 2 IGA-Pros respecto a este tipo de infraestructuras hidráulicas que en un procedimiento convencional hubieran tenido que pasar por la clasificación ambiental y de acuerdo a la evaluación que se hizo es muy probable que hubiese caído como un detallado, es decir, clasificación, ir a formular su estudio, hacer los trabajos de campo que correspondan, recién venir a hacer la evaluación del estudio en sí ante SENACE o ante el sector según correspondiera y pues esos plazos iban a ser mucho más amplios de lo que se está previendo ahora, que son 45 días hábiles. ¿Qué impacto se espera tener en los próximos años con el IGA-Riego? Bueno, tener finalmente los instrumentos de gestión ambiental que son el primer paso pues para darle vida a los proyectos de inversión que están en este listado, que valga hacerlo resaltar, son proyectos
que el sector ha declarado como emblemáticos, ¿no? Y están en las distintas regiones del país. Hay proyectos en el sur, hay proyectos en la selva, en la misma costa del norte, en la Sierra Central. Entonces, son bastantes proyectos que abarcan distintas zonas del país y que pues son de urgente implementación, ¿no? Gracias, Ángela. Ha sido sumamente interesante. Y finalmente, quizás en pocas palabras, ¿cómo explicarías la importancia de este higuerriego a los ciudadanos? Bueno, este instrumento va a darle la agilidad necesaria a la evaluación ambiental sin perder la consistencia o la evaluación técnica que requieren este tipo de proyectos. Entonces, confiemos en que tanto administrados con sus consultoras van a presentar un buen proyecto y nosotros tenemos el compromiso de hacer una evaluación rigurosa dentro de los plazos establecidos y para dar vida, como digo, a este tipo de proyectos de inversión. Excelente, gracias Ángela, muchas gracias por estar acá, abogada de EDEIN, por aclararnos el panorama. Ahora sabemos que un buen proyecto de riego no solamente lleva agua al campo, sino que lleva seguridad jurídica y respeto al ambiente. Gracias por escucharnos en este nuevo episodio de Voces del SENACE. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como SENACE Perú. Hasta la próxima. Gobierno del Perú.